Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 54 de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta mucho a nuestra sociedad, afecta al medio ambiente, pero sobre todo afecta a nuestra seguridad alimentaria y sobre todo afecta a nuestra seguridad alimentaria en un contexto donde se ve amenazado la producción de nuestros recursos alimentarios y donde el contexto económico, el contexto de la inflación también hace que los alimentos cada vez suban más de valor y sean menos accesibles a todas las personas. De hecho, para que entremos en contexto, al primer trimestre de este año, los ítems más golpeados en la inflación fueron los precios de los alimentos, que aumentaron hasta un 16% más respecto al último año. Esto según el índice de precios al consumidor que registra cada cierto tiempo el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Adicional a esta noticia, la BBC sacó hace no mucho tiempo una noticia que señalaba que América Latina es la región del mundo con la inflación más alta en temas de alimentos en el mundo. Y a todo este contexto uno se pregunta, ¿estamos realmente para desechar alimentos o para desperdiciarlos? Aunque sea difícil de creer que aún esto suceda, realmente aún botamos alimentos en una gran cantidad o los perdemos por un manejo inadecuado. Entonces, quiero dedicar este episodio a hablar de este fenómeno. Yo sé que es muy probable que a muchos les parezca un tema aburrido y que incluso no se sientan muy afectados por este problema en sus hogares o en sus localidades, pero créanme que si no atendemos este problema, si no vemos este problema desde una perspectiva más panorámica, porque es un problema fundamental, tarde o temprano va a cobrar relevancia y nos va a pegar a todos. Bueno, antes de empezar me gustaría mencionarles que este podcast está disponible para todos ustedes en múltiples plataformas. Pueden encontrarlo en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en YouTube. Vayan y escúchenlo en la plataforma que ustedes estén más acostumbrados, la plataforma que ustedes prefieran. Pueden también dejarme un comentario, un like, una suscripción. Pueden hacer una calificación en Spotify que ayudaría mucho a que este podcast se vaya difundiendo cada vez más en personas que tienen los mismos intereses que ustedes, aunque probablemente se enganchen y tengan este interés como uno nuevo dentro de sus vidas. Y también los invito a compartir el podcast con aquellas personas que son de su entera confianza y cercanía, como amigos, pareja, familia, para que también estén más enterados y tengan más conciencia, no solamente de una mejor alimentación, sino también de una mejor conciencia ambiental, un mayor amor por la biodiversidad, por nuestro país y toda la naturaleza y sus recursos que nos ha dado. Entonces, sin más, me gustaría comenzar con un pequeño análisis más detallado de datos estadísticos globales sobre el desperdicio de alimentos y sobre la seguridad alimentaria. Según la FAO, cada año se desperdician aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Y esta es una cifra que es alarmante, sí, porque si consideramos que alrededor de un tercio de la producción total de alimentos termina siendo desechados, esto es pues como un kilo de cada 3 kilos de comida que se va a la basura. Hay que tener algo muy en cuenta, que es que el desperdicio de alimentos se distribuye de manera muy distinta en diferentes regiones o partes del mundo. Por ejemplo, en los países que son mucho más industrializados, el desperdicio de alimentos ocurre principalmente en las etapas de la comercialización o del consumo, y mientras tanto en países en vías de desarrollo o países con unas economías en vías de desarrollo, las pérdidas se producen más en su mayoría durante etapas de la producción, del almacenamiento y del transporte. Y justamente ocurre esto por la falta de condiciones necesarias de trabajo o de infraestructura o de tecnología. Esto es algo que ya lo iremos viendo más adelante, pero es lo que ocurre básicamente en nuestro país. Debemos también tener en cuenta que el desperdicio de alimentos no solo afecta a la seguridad alimentaria, sino que también tiene consecuencias negativas en el medio ambiente.
Producir alimentos implica utilizar recursos naturales, implica el uso de recursos como el agua, como la tierra, como la energía. Entonces, cuando nosotros desperdiciamos alimentos, también estamos desperdiciando los recursos que utilizamos para la producción de estos mismos. Por otro lado, también los alimentos desechados terminan a veces en vertederos que no tienen necesariamente un tratamiento adecuado en sus residuos y en consecuencia esto genera emisión de gases que no solamente afectan el ambiente y la capa invernadera, sino que también afectan a poblaciones cercanas, a poblaciones locales. Quiero mencionar también que el desperdicio de alimentos afecta a la economía. No solamente afecta a tu bolsillo, sino que también tiene un gran costo económico sobre los países. Según estimaciones de la FAO, el costo económico del desperdicio de alimentos asciende a cifras escalofriantes y esto es una pérdida económica que podría invertirse en otros proyectos para mejorar nuestra seguridad alimentaria, el bienestar de las personas, mejorar aspectos como la educación, como la tecnología, el acceso a comunicaciones, etc. Tampoco quiero dejar de mencionar que mientras más desperdiciamos alimentos o cantidades de alimentos, son más de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, esto según datos del Programa Mundial de Alimentos. Entonces, esta situación nos lleva a reflexionar sobre la necesidad realmente de adoptar medidas efectivas para garantizar un acceso a una alimentación adecuada y equitativa para todos, pero también responsable. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra región? En nuestro país, el caso es muy parecido a la línea global o a la tendencia global. Según el Ministerio del Ambiente, algunos datos que nos da es que, por ejemplo, se desperdician aproximadamente 9.2 millones de toneladas de alimentos al año. Y esto, al igual que el caso global, es un desperdicio de alimentos que ocurre a lo largo de diferentes etapas en la cadena. Ya lo iremos explicando un poco más adelante para que lo entiendan en perspectiva, pero quiero llegar a ello. Según un estudio que se realizó por el Banco Mundial, más de la mitad del desperdicio de alimentos se produce en la etapa de la producción y la cosecha en nuestro país, y el resto durante el almacenamiento y el transporte, y en menor medida en la etapa de comercialización y de consumo. En la etapa de producción y de cosecha, el desperdicio de alimentos en Perú se puede atribuir a factores muy variados, pero básicamente son las prácticas agrícolas que son inadecuadas, la falta de tecnología y de capacitación para los agricultores, la variabilidad climática, que es la que nos está viniendo y nos afecta últimamente. Y bueno, en la etapa de transporte y almacenamiento, las pérdidas de alimentos ocurren principalmente debido a la falta de una infraestructura adecuada y adecuados sistemas también de refrigeración. Incluso también ocurre cuando se dan convulsiones sociales, como por ejemplo las protestas que han estado azotando nuestro país durante los últimos meses. Pero cuando ocurren estas convulsiones sociales, la toma de carreteras, la toma de vías principales retrasa la entrega oportuna de productos frescos y estos hacen que se malogren, que no lleguen bien y que se tengan que desechar naturalmente. En cuanto a la comercialización y el consumo, el desperdicio de alimentos en nuestro país se afecta por factores como, por ejemplo, la expectativa de los consumidores respecto a la apariencia de los productos o de los alimentos. Esto lo hemos tratado en un podcast anterior donde hablamos justamente de esta tendencia que tenemos los consumidores a seleccionar o a discriminar los productos según su apariencia, lo que lleva además a malas prácticas de los agricultores usando productos químicos, agroquímicos para darle un mejor aspecto que cumpla con las expectativas del mercado, y esto por supuesto es una cadena, es un círculo vicioso que termina siendo muy nocivo. En Perú tenemos iniciativas como la que tiene la Red Mundial de Slow Food, que busca generar conciencia sobre el desperdicio de alimentos en los mercados y también en las cocinas. Una de ellas se dio hace muy poco, hacia finales del mes pasado, que se llama la Disco Sopa. Y la Disco Sopa es una campaña impulsada por grupos de voluntarios que se unen para recolectar y limpiar productos que han sido destinados al descarte, justamente por esta idea de que no son bonitos, que de repente ya están un poco avanzados en su proceso de maduración. Entonces lo que hacen es, como no cumplen estos estándares estéticos, los dejan y esos productos terminan llevándose a la basura, al desperdicio. Entonces, para evitar esto,
se preparan comidas saludables en la Disco Sopa, se realizan preparaciones para compartir con el público y los participantes, ¿no? Esta es una iniciativa que tiene un origen local porque no solamente se lleva en Perú, sino también es una iniciativa mundial. Y la idea es reducir el desperdicio de alimentos y además también promover una alimentación más sostenible, más saludable, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad, una alimentación mucho más sana. En el contexto de la seguridad alimentaria, es preocupante que, según datos del INEI, aproximadamente 2.3 millones de personas en nuestro país se enfrentan a una situación de inseguridad alimentaria. Y esto es un número bastante amplio, considerando también que además se suman a este número la población migratoria, la población que ha migrado de otros países, la población venezolana, que también se encuentra en una situación de carencia. Entonces, esto significa que estas personas no tienen acceso a suficientes alimentos nutritivos y seguros para llevar una vida más saludable, más activa. Entonces, considero que es esencial que fomentemos la investigación, que fomentemos el desarrollo, mejores prácticas agrícolas, que se adapten a nuestro contexto, pero además también es importante que invirtamos en mejorar la infraestructura, en mejorar el transporte, en mejorar el almacenamiento para reducir todas estas pérdidas que son en vano en realidad, porque se podrían evitar y que además suceden en etapas distintas de toda esta cadena de suministro, ¿no?, de los alimentos. Además, es esencial destacar que somos un país tan dotado de una enorme diversidad de recursos naturales y con tanta herencia cultural, con tanta herencia de la biodiversidad en cuanto a todo lo que es producción, consumo de alimentos, y tenemos un potencial real para abordar el problema del desperdicio de alimentos que ocurre en el mundo y somos un último bastión para la seguridad alimentaria. Que ya esto lo hemos conversado con la doctora Rit Barrepo en un episodio que pueden ir a ver, donde hablamos sobre otros granos andinos y justamente hablamos de Perú es un bastión importante para la seguridad alimentaria en el mundo. Entonces tenemos que empezar a cuidar más la casa si queremos proteger más el mundo, ¿no? No podemos replicar las prácticas que ocurren a nivel global y creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que luchar, hay que mejorar un poco más. Ahora, pese a ser un tema de gran importancia y con consecuencias notables, muchas veces el tema del desperdicio de alimentos pasa muy desapercibido en nuestro día a día. Y es aquí donde quiero hacer énfasis porque me gustaría explicar algunas razones que están ocurriendo detrás en nuestra sociedad y porque además somos una sociedad cada vez más laxa, más dormida, menos interesada por estos fenómenos, menos involucrada con el entorno. Entonces, creo que hay que echarle especial importancia a esto, hay que darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. Muchas veces no al resto, también a nosotros. Hay que fijarnos en nosotros mismos que estamos a veces incurriendo en estos casos, ¿no? En estos pequeños errores que podrían ser mejorables. Entonces, una de las principales razones que adolecemos muchos es la falta de conciencia. Estamos poco conectados con este problema. Muchas personas simplemente no están conscientes de que hay una gran magnitud en este problema y que además hay, por supuesto, un gran impacto. Y esto se debe de repente a temas de falta de desinformación, a temas de falta de educación, a no conversar este tema, a no ponerlo en la mesa. Y esto lleva a mucha gente a no comprender la importancia de abordarlo, de tratarlo. Entonces pasa desapercibido. Además, en la sociedad moderna, los consumidores a menudo están desconectados de toda la cadena de producción del suministro de alimentos. Por eso que no valoramos el trabajo del origen, del productor, del campesino. Tampoco valoramos el trabajo de todos los intermediarios que están en la cadena, que también es un trabajo arduo. Entonces el resultado es no tener una comprensión clara de cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se consumen los alimentos. Obviamente esto va a dificultar nuestra capacidad para apreciar, para valorar más el esfuerzo, para valorar los recursos involucrados en el proceso. Otro factor es que, por supuesto, no es para nosotros una prioridad debido a que en una sociedad tan agitada tenemos otros desafíos, otras preocupaciones. Nos preocupan los temas de la economía, del empleo, de la educación, nos preocupan temas de la salud y esto obviamente ocupa nuestra mente, acapara nuestra cabeza. Entonces nos deja poco espacio para preocuparnos por lo que son los desperdicios. También el estilo de vida moderno a menudo basa la filosofía de vida en la comodidad, en la rapidez, en lo que podemos llevar rápidamente a nuestras bocas. Las personas buscan soluciones muy rápidas, muy fáciles,
hoy en día buscamos satisfacer nuestras necesidades alimentarias de manera muy, muy fugaz. Entonces, esto resulta en la compra de alimentos que no son naturales, que son alimentos procesados, envasados, que suelen tener otro tipo de vida útil. Entonces, ya casi cada vez menos compramos alimentos frescos en el mercado. Hay mucha producción de estos alimentos, se tienen que botar, se tienen que desechar. Entonces, ahí también hay un problema muy grave. Ahora, las creencias culturales y sociales también pueden influir en nuestra percepción del desperdicio de alimentos. En algunas culturas, tirar comida puede ser visto como un signo de abundancia, de prosperidad, y no necesariamente hablando de culturas. Hay hogares que tienen este pensamiento también. Entonces, esto refuerza la idea de que el desperdicio de alimentos no es realmente un problema serio, porque mientras yo tenga para alimentarme y para alimentar a los míos, entonces, pues todo bien. Y es que no es tanto así. Además, también las expectativas sociales en torno a la apariencia de los alimentos y las porciones servidas, ¿no?, en los restaurantes puede fomentar esta idea del desperdicio, ¿no? Yo justo lo acabo de mencionar en el tema de cómo vamos al mercado y somos tan selectivos con el tipo de insumo, de potaje, que a veces no nos damos cuenta de que todo es utilizable realmente. Y bueno, por último, también hay una falta grave de incentivos económicos y obviamente de políticas efectivas. Y acá siempre hay que mencionar lo que hace el Estado, lo que hacen los gobiernos locales para reducir el desperdicio de alimentos. Esto es importante porque está en ellos también poder impulsar o fomentar mejores comportamientos y prácticas de consumo, como también concientizar, ¿no?, a que esto no se dé o no se vuelva algo recurrente. Entonces, en medio de toda esta locura y toda esta preocupación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra conducta frente a este problema? Entonces, me gustaría dejarles aquí algunas recomendaciones que podemos ir adoptando para lograr una conducta, creo, más responsable con el tema y evitar que tengamos tantos alimentos que sean desperdiciados de una manera indiferente. Bueno, lo primero que quiero plantear es que planifiquemos nuestras compras de forma responsable, que compremos la cantidad de comida necesaria que vamos a usar. Eso nos va a ayudar muchísimo a evitar una sobrecompra y de paso que además ahorramos un dinerito extra. Lo segundo es que aprendamos a almacenar y conservar adecuadamente. Acá en este podcast pueden ir a escuchar un episodio que tuvimos con Canasta Solidaria, con Mijuna Kachum, donde hablamos de la importancia que tiene aprender a preservar los alimentos. Entonces, todo este tema del almacenamiento y la conservación incluye no solamente la organización, sino también la posibilidad de transformar los alimentos. Hoy en día podemos fermentar los alimentos, secarlos, deshidratarlos y todo esto con la idea de mantener una vida más útil, darle un mejor uso o un aprovechamiento a lo largo del tiempo. Luego, el tercer punto que me gustaría plantear es que aprovechemos al máximo los alimentos, que usemos todas las partes comestibles, que incluyamos los tallos, las hojas, las cáscaras. En realidad casi todo se puede utilizar, solo que no siempre todo se puede utilizar para alimentación. A veces algunas otras partes se pueden utilizar con otros propósitos, ya sean cosméticos, por ejemplo, medicinales, hasta ornamentales. Y bueno, el cuarto punto es que participemos en iniciativas, que nos involucremos en iniciativas locales, que nos unamos a grupos comunitarios, a ONGs, a voluntariados que trabajen en temas de seguridad alimentaria, que participemos en eventos como donaciones de alimentos o intercambios, por ejemplo, que eso es algo bueno, que justamente lo hace Mijuna Kachum cuando instituyó esto de la canasta solidaria, que es el intercambio de alimentos. Yo tengo mucho de esto, ¿tú qué tienes que me puedes dar? Entonces así evitamos el desperdicio. Bueno, ha llegado el momento de cerrar este episodio. Creo que hemos reflexionado y abordado algunos puntos sobre el contexto en el que nos situamos y también sobre algunas causas del fenómeno del desperdicio de alimentos, y también hemos compartido algunas recomendaciones prácticas para enfrentarlo en nuestra vida diaria. Yo realmente, con mucha sinceridad, espero que esta información les sea útil a ustedes, que los inspire a tomar algunas acciones concretas, que recuerden que cada pequeño cambio que hagamos cuenta, y que unir esfuerzos o al generar iniciativas podemos construir un futuro mucho más sostenible y justo para todas las personas que vienen además. Entonces, sin más, solo quiero decirles que no olviden de compartir este episodio si les gustó, que lo compartan con amigos, familiares, que le den un like, una reacción, una calificación. Por favor, les invito, si es que escuchan este podcast en Spotify, que le dejen una calificación al podcast. Esas estrellitas o esos ratings le hacen mucho bien al podcast para que llegue o aparezca en las recomendaciones a nuevas personas, a nuevos
a nuevas audiencias de podcast. Y bueno, eso también me alienta a mí a seguir generando más contenido, generar más conciencia sobre este importante tema. Bueno, y si tienen comentarios o alguna sugerencia, me encantaría leerlos. Si están en YouTube, pueden colocar sus comentarios acá abajo. Y bueno, si también están en Spotify, ahora hay la opción de colocar algunos comentarios en Spotify. Así que nada, si no, también pueden contactarme a través de las redes del podcast. Siempre respondo, siempre interactúo con todos ustedes. Les agradezco mucho por escuchar este episodio. Los invito a acompañarme en el próximo episodio. Así que nada, será hasta la próxima. Cuídense mucho, sigan contribuyendo a un mundo mejor y que tengan una excelente semana.